Buenos días, Pablo Cuello. Muchísimas gracias y que seas muy bienvenido a Pasos del Camino para hablarnos aquí un rato sobre algo tan importante en nuestras vidas como es el Camino de Santiago. Muchísimas gracias por estar aquí, es un placer y espero mismo que pasemos aquí un buen rato charlando de algo tan hermoso como el camino. Pues nada, empecemos no por el inicio, vamos a hacer algo distinto. Hoy en día, ¿qué significa para ti el Camino Santiago? Bueno, antes que nada, buenos días. Y bueno, el agradecido soy yo por invitarme y dejarme expresar acerca de mis experiencias, mis vivencias en el camino. Vos sabés que los que estamos lejos del camino viviendo, físicamente me refiero, ¿no? Porque nunca, una vez que lo pisamos, no nos alejamos nunca más. Eh, Tener estas conversaciones, estas charlas, nos ponen en el camino nuevamente, ¿no? Así que muy agradecido de este ratito del camino que me estás regalando. Y bueno, la respuesta a lo que vos me decís tiene un poquito de ver con lo que te estoy diciendo, ¿no? El camino son un montón de cosas, ¿no? Primero es un camino, es un lugar de tránsito, pero si fuera eso, no estaríamos hablando de él, ¿no? Si fuera Sí, solamente eso. sí. Eh, Son tantas cosas que por ahí no alcanzaría este momento que vamos a estar acá para responder solamente esta pregunta. Pero bueno, el camino es un momento en la vida del que lo transita, del que no nos olvidamos nunca más, que nos marca, es una marca en nuestra vida el camino. Y, y bueno, es un lugar de alguna manera de iniciación de una nueva vida para todo el que lo vive. Eh, y lo digo en el sentido, como ya te dije antes, ¿no? De que una vez que uno pone un pie en el camino y lo piensa transitar, nunca más es la misma persona. Todos los que estamos en el camino, porque nunca nos vamos del camino, eh, somos diferentes a ese día bendito en que empezamos a transitarlo y todos somos mejores además, nos cambia a todos para mejor, somos mejores. Hay un montón de, de motivaciones para ir al Camino de Santiago. Algunos lo hacen incluso por turismo o por una cuestión de deporte o como una prueba física para sí mismos, pero una vez que vos comenzás a transitar este camino, que más que un camino físico es un camino espiritual, uno el camino lo va caminando por dentro, eh, para todos es lo mismo, ¿no? Más allá de lo que te llevó al camino, el camino te modifica, te transforma y te hace una mejor persona. Oye, en el seguimiento de tu respuesta, para ti, ¿cuáles son las cosas, lo que hay, o sea, lo que hay en el camino que, que lo hace ser tan especial para tanta gente, para tantos peregrinos? ¿Qué hay ahí en esa ruta, en esa peregrinación, que hace que uno no salga del camino? O sea, es como tú lo dices. Uno no, desde que empieza a dar sus primeros pasos, es imposible salir del camino. Am, y yo mismo te lo puedo decir. Yo no conozco a nadie que solamente he hecho un camino. Y mismo que esté lejos como tú, que tengo algunas personas que ya están lejos, muy amigos, pero que ya están pensando en volver. Ah, para ti, en tu opinión, ¿qué hay en el camino que lo hace ser tan especial? Mira, hay una cosa que se la puede denominar de un montón de maneras según donde uno esté parado, ¿no? Algunos dicen está Dios en el camino, otros dirán el camino tiene una magia, una energía. En realidad, cómo lo llamemos a eso que hay en el camino,
quizá no tenga tanta importancia, ¿no? Lo interesante de esto, lo importante, es que el camino tiene eso, ¿no? Una espiritualidad, algo que te modifica, pero te modifica por adentro, ¿no? Vos cuando vas en el camino sentís esa transformación. No es que un día te mirás al espejo y cambiaste. No, vas sintiendo, es como una iniciación que vas haciendo a cada paso que das, cada etapa que cumplís. Yo siempre digo que también el camino es como una metáfora de la vida, ¿no? Porque más allá de que algunos van con cierto entrenamiento y otros no tanto, porque tampoco es necesario prepararse tanto, aunque siempre es mejor, eh, en los primeros tramos del camino es como la vida, empezás a aprender a caminar el camino, ¿no? Y también en el camino vas aprendiendo diferentes cosas que vas aprendiendo en la vida. Aprendés sobre el dolor, aprendés sobre la alegría, aprendés sobre la amistad, aprendés a estar solo, aprendés un montón de cosas que si vos lo mirás, digamos, desde otro lugar, te das cuenta que es una metáfora de la vida, ¿no? Sin duda, Vas sin duda, sin aprender. duda, sin Así duda. que cuando uno ve esas cosas, cuando uno llega al final a Santiago, a la plaza, donde muchas personas creen que termina el camino, y en realidad es una etapa más, ¿no? Y el camino sigue para todos nosotros. Pero eh, es eso para mí, ¿no? El camino. Un montón de cosas, pero más que nada es una enseñanza de vida, una metáfora de vida, es un espejo donde uno verse, un lugar donde vos podés reflexionar, mirarte hacia adentro. Por eso decimos que el camino, más que esos senderos, esos caminos por los que andás y muchas veces acompañado, muchas veces solo, con diferentes estados de ánimo, con dolor, con alegría, cantando, con triste, digamos, es una montaña rusa de emociones, pero más allá de todo eso es un camino interior de transformación donde aprendes a mirarte a vos mismo, estar solo con vos mismo, que no todo el mundo está dispuesto o a no todo el mundo le gusta ver lo que ve cuando se mira para adentro, pero el camino te ayuda a transformarte y a ir definiéndote como persona, ¿no? Sin duda, sin duda. Oye, hablando ahora un poco más sobre ti sobre tu camino, ¿qué te ha llevado a hacer el camino por primera vez? ¿Te acuerdas? Sí, mira, el camino siempre me transitó, por decirlo de una manera, porque eh, desde joven y en mis búsquedas de vaya uno a saber qué, siempre me crucé con el camino y siempre era algo que decía qué lindo, qué bueno que sería hacerlo. Más que nada como un desafío personal, saber si yo puedo hacerlo, ¿no? Más los que vivimos tan lejos del camino que hay que armar todo una logística, eh, hay que disponer de mucho más tiempo del que vive ahí a pocos pasos del camino. La cuestión económica nos influyen muchas más cuestiones que a las personas que viven cerca. Pero más allá de eso, un día estaba viendo una película que todos los que caminamos el camino la conocemos, que es The Way, El Camino. Y mientras la estaba viendo, viste que muchas veces hay gente que dice, bueno, cuando terminé de verla, no, yo mientras la estaba viendo, digo, no sé qué estoy esperando para ser yo el protagonista de esa película, ¿no? De ese camino. Eh, y bueno, ahí mismo me decidí, ahí sí, que apenas terminó la película, empecé realmente a ponerme en serio. Creo que ahí empecé a caminar el camino ese día. Qué bonito, qué Y, bonito. y al poco tiempo, un poquito más de un año,
12, 13 meses, estaba empezando mi camino allá en Saint-Jean-Pied-de-Port. Bueno, durante todo ese tramo previo, esos meses, desde que esa película me hizo dar el primer paso dentro del camino, eh, empecé a prepararme más que nada a averiguar bien de qué se trataba, cómo era, bueno, las cuestiones logísticas de los que estamos tan lejos y a equiparme, ¿no? Eh, pero bueno, ese fue el día que yo digo que empecé a caminar el camino. ¿Te acuerdas? No, y yo te hablo de esto porque, a ver, yo he tenido varias primeras impresiones ah, sobre lo que era el camino, pero te voy a contar una que creo que todavía no he contado a nadie. Am, en mi primer camino, yo hago de Braga, que es una ciudad, es la ciudad donde vivo en Portugal, hasta Santiago, y vuelvo en bicicleta. Y en el camino de vuelta, en Pontevedra, en el camino portugués, el albergue de peregrinos, el albergue parroquial, y yo he hecho ese camino todo con muy, muy poco dinero. Ah, y principalmente la parte de vuelta ya estaba muy preocupado con la comida y dónde dormir. Y en el albergue conozco un alemán, un peregrino alemán, y nos demos de maravilla. Y yo y otros peregrinos con él. Creo que se llamaba Herm, creo. Y justamente ello tenía, no sé, varios, yo no sé cómo decir esto, pero unos papeles que tenían descuentos para cenas con peregrinos, ¿sabes? En un restaurante que estaba ahí al lado de la América. Y nos invitó a mí y a otros peregrinos más, y al final nos hemos ido cuatro. Yo, portugués, él, alemán, un italiano y una venezolana, y una chica de Venezuela. Y yo, para mí fue tan, tan genial esto, tener la oportunidad de estarmos ahí, cuatro peregrinos de cuatro sitios completamente distintos, ahí cenando juntos, que para mí fue una cena espectacular, espectacular, fue increíble. Y ese momento me ha dado mucho a entender que hay algo de especial en este camino. Estar cenando con cuatro personas de cuatro puntos distintos en el mundo fue increíble. Y esta fue una de las primeras grandes impresiones que yo he tenido en mis caminos. ¿Y tú te acuerdas cuál fue la primera gran impresión que has tenido del camino físico, cuando ya estabas ahí caminando? Sí, mira, mientras vos me contabas esta experiencia, yo me acordaba de otras experiencias similares, ¿no? Vos viste que a medida que vas caminando el camino, vas conociendo gente, alguna te la vas cruzando más seguido porque coinciden las etapas donde vos parás, donde paras y te vas vinculando más allá del vínculo en el camino, en las paradas del camino, en los albergues. Y, y yo siempre cuento que una de las cosas maravillosas del camino, que es muy difícil verlas fuera del camino, y si el mundo fuera como el camino, te puedo asegurar que el mundo es esa, ¿no? De encontrarme en un albergue con peregrinos de todo el mundo, de países, algunos países que ni sabías que existían, culturas diametralmente opuestas, hasta pensamientos espirituales o religiosos diferentes, más allá de que todos llevamos un bagaje espiritual que es similar desde diferentes caminos que tiene que ver con las culturas de donde venimos, idiomas, algunos inentendibles, y nos encontrábamos en esos albergues, especialmente los albergues de donativo,
donde a la noche se hace una cena comunitaria y nos encontramos ahí 10, 12 personas de por ahí 7, 8 países, 6, 7 idiomas diferentes y todos nos comunicábamos y todos estábamos comunicados y en comunión, ¿no? Que por algo parece que tienen una raíz común. Y lo digo en comunión y no estoy hablando de religión ni Sí, nada sí, por el sí. estilo, sino de espiritualidad, ¿no? De mancomunión. No quiero que se confunda esta cuestión porque trasciende la religión que pueda tener cada uno o la que no tenga o las creencias religiosas. El camino te enseña que la espiritualidad trasciende las cuestiones humanas, por decirlo de una manera, las instituciones con las que nos conectamos con la espiritualidad los seres humanos. Y, y yo siempre le cuento, tenés al lado tuyo una persona que habla inglés, del otro lado una que habla alemán, una que habla coreano y una que habla chino, y pasás cenas inolvidables comunicándote de una manera que no podrías creerlo, ¿no? Entonces, como vos decías, me recuerdo muchas vivencias por el estilo, como la que vos contaste, y que ya con solo contarlo me llevaron a estas cenas comunitarias o encuentros comunitarios a la tarde con gente tan diferente, pero esa es otra de las enseñanzas del camino, ¿no? Venimos de todo el planeta, o quizá algún extraterrestre haya y no nos enteramos haciendo el camino, y somos todos iguales, tenemos los mismos problemas, buscamos las mismas soluciones, eh, nos alegran las mismas cosas, buscamos todo lo mismo, o sea, en semejante diversidad que vi en el camino, que por ahí había más diversidad que en las Naciones Unidas, éramos todos iguales. Y bueno, esa es una de las mayores cosas que me llevé del camino en mi mochila, ¿no? Que en la Ya. diversidad somos todos iguales. Oye, otra de las cosas que hace el camino tan especial son sin duda los lugares y las personas que conocemos en este camino. Pero hablemos de los lugares. ¿Cuáles son los lugares que para ti te han marcado más en el Camino de Santiago? Bueno, muchos lugares, ¿no? Como sabrás o entenderás. Pero te podría decir que, bueno, el primer lugar que me marcó fue el inicio, la etapa en Saint-Jean-Pied-de-Port y ese cruce de los Pirineos, inolvidable, que mucha gente se lo pierde por empezar en la etapa siguiente. eh, y, y bueno, esa primera etapa para mí es inolvidable, esos momentos previos en Saint-Jean-Pied-de-Port donde estaba solo, no conocía a nadie y sin embargo no me sentía solo, ¿no? Los peregrinos enseguida nos mancomunicamos, digamos, volviendo al mismo término. Eh, y después varias etapas en Burgos, donde llegué con mi primer problema eh, de salud. Digamos, tuve una tendinitis previamente en Burgos y en Burgos realmente tuve que tomar la decisión de si seguía o paraba. Por suerte pude seguir, la resolví mágicamente, por decirlo, una tendinitis que no se resuelve de manera tan sencilla. Pero recuerdo un montón de lugares. Obviamente la llegada a Santiago de Compostela, eh, Pamplona también, he tenido vivencias muy fuertes. Es muy difícil elegir un lugar, ¿no? Pero eh, te diría que una cena que tuve con unos amigos, hermanos ahora del camino, allá en el Burgo Ranero, te podría decir, nos quedamos tres peregrinos, uno que lo conoces porque creo que has tenido el gusto de entrevistarlo, que es Cuñi, casi eh,
vecino tuyo, digo, por el pueblo en el que vive, ¿no? Él vive en Tui, el que escribió el libro Camino con historias, me parece que lo has entrevistado. Bueno, uno era él y el otro un peregrino Chema de- del País Vasco. Tuvimos una cena donde realmente nos hermanamos y la verdad no puedo dejar de olvidarlo. Tuve la oportunidad de hacer una presentación así en video cuando Alejandro presentó su libro a beneficio de una institución para niños con cáncer y, lo que le recordé fue esa cena que nos hermanó para siempre, creo. Así que me quedaría con esa imagen, con esa cena en el Burgo Ranero. Qué bonito, qué bonito. Ah, uf, qué emocionas. Oye, estando tan lejos, ¿qué haces, qué haces para mantener la esencia del camino viva ahí en Argentina? Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Bien, bueno, qué buena pregunta. Mirá, acá en Argentina existe una asociación de amigos del Camino de Santiago en la Argentina, a la que yo antes de viajar me acerqué, me dieron muy buenos consejos y me llevé la credencial de peregrino argentina. Eh, pero posteriormente, cuando volví, eh, me vinculé más todavía eh, a esta organización, que es la única en Argentina reconocida. Y bueno, tuve el privilegio de hacer el curso de hospitalero voluntario, el primer curso que se hizo en Argentina. Tuve el privilegio de ser uno de los 25 eh, que fueron elegidos para hacerlo y me empecé a vincular. Y también, como tengo cierta cercanía con los medios, porque hago colaboraciones en diferentes radios y medios de prensa gráfica y electrónica, eh, soy invitado muchas veces a dar entrevistas o charlas sobre el Camino de Santiago, con lo cual es una de las formas de devolverle al camino todo lo que me dio y de llevarle a la gente del camino eh, a sus vidas, ¿no? Y bueno, digamos, por decirlo, la cereza de la torta fue cuando en representación de la Asociación del Camino de Santiago tuve la oportunidad de dar una charla sobre el mismo en la propia Embajada de España en la Argentina. eh, bueno, para mí fue un orgullo y un honor, eh, primero hablar del camino, ¿no? Que es algo que ya me atraviesa para siempre, y segundo, en representación de la organización que nos representa a todos los peregrinos argentinos, ¿no? Así que bueno, eso y bueno, y llevar adelante lo que aprendí del camino. Del camino aprendí muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí es el desapego de las cosas materiales. Y no lo digo en un sentido, no quiero sonar despectivo, pero no lo digo como si fuera un hippie, digamos. Sí. Hablo del desapego verdadero. En el camino aprendí que con 3 remeras o 3 prendas interiores, 3 medias, un buzo de abrigo y una campera impermeable, eh, eh, pasé un mes que es de los más importantes de mi vida, eh, y no necesité más nada. Entonces, hablo de ese desapego, ¿no? De que hay un Sí. montón de cosas por lo que creemos que a través de ellas vamos a encontrar respuestas, vamos a encontrar momentos, y la verdad, para ser felices, para estar plenos y para desarrollarnos y ser mejores personas, no necesitamos muchas cosas materiales, ¿no? Sin Eh, duda, sin duda. Oye, una de las cosas que a mí más me encanta en el camino
son, sin duda alguna, los amaneceres y los atardeceres. Vale. Yo tengo que hablar del amanecer más bonito que he visto en mi vida, que fue el año pasado en Las Merlos, que está muy cerca de Ponferrada, haciendo el Camino de Invierno, que fue preciosísimo. A mí me encantó por demás. Ah, ¿te acuerdas cuál fue el amanecer o el atardecer más bonito en tu camino? Sí, mira, eh, sí, varios, ¿no? Pero ahora se me borró el lugar ahí en Galicia, el punto más alto, ¿cómo es que se llama el pueblo? ¿El Eh, Alto de Perdón o Fosebadón? no, en Galicia, Ah, en Galicia, eh, Sebreiro, Sebreiro. Cebreiro, o Cebreiro, fue el atardecer, realmente, eh, acordarme ahora, lo vimos todos abrazados, el grupo que estábamos ahí, vimos ese atardecer este, del sol poniéndose tras las montañas. eh, Creo que fue inolvidable. Y al día siguiente, el amanecer, ya en camino, porque salíamos muy tempranito, eh, también me parece que fue, eh, a veces es el escenario y a veces es la vivencia que uno tiene en ese momento. Yo creo que en este caso, en Ocebreiro, se conjugó todo, se conjugó ese escenario espectacular que hay, que además me hacía acordar a lugares de mi propio país, de la precordillera y de la cordillera argentina, a las que te invito algún día a caminar y a hacer algún trekking, que no te la vas a olvidar nunca. Eh, y, y bueno, y la gente con la que estaba, ya es una etapa del camino donde ya vas madurando y se empieza, es como el principio del final, ¿no? Del camino de Santiago, cuando llegas ahí, empezás a llegar, digamos, y, y bueno, también te cae la ficha de eso, de que falta poco para llegar, o sea, fue una mezcla de alegría, nostalgia, fue inolvidable, más el escenario y la gente con la que estábamos, que ya estábamos viviendo prácticamente un grupito en comunidad, un grupito también multinacional, multirracial, multicultural, y bueno, y éramos uno solo, y bueno, vivir esas Ese es el camino, ese es el cuestiones. camino, Así que ¿no? me quedo con eso, con Ocebreiro. El Qué camino es bonito, eso, sí, sí. Es qué convivir bonito. en comunidad y a su vez, eh, yo siempre digo, nunca tuve oportunidad, porque uno puede dedicarle en la vida cotidiana momentos a uno mismo, ¿no? Pero son momentos, ¿por qué? Porque te suena el teléfono, te tocan la puerta, tenés que ir a trabajar o a estudiar, o si tenés familia te llaman tus hijos, tu pareja, pero el camino te da la posibilidad de estar solo con vos mismo, aunque estés rodeado de gente y de aprender a quererte, a conocerte, a entenderte, a perdonarte, un montón de cuestiones interiores que hacen más a lo espiritual y a su vez estás viviendo en comunidad con una diversidad que obviamente en tu barrio, en tu pueblo, no existe semejante diversidad porque somos todos más o menos parecidos, más allá de que mi país es tierra de migrantes y que hay mucha diversidad, pero bueno, estamos todos más o menos dentro del mismo ecosistema, por decirlo. Pero ahí la diversidad, la verdad, es abrumadoramente hermosa. Así lo es, qué bonito, qué bonito. Oye, Pablo, estamos casi terminando, pero antes un par de preguntas más. Si tú tuvieras, y esta pregunta me encanta hacerla siempre, si tú tuvieras la oportunidad de, joder,
de entrevistares, no entrevistar, de te sentares cenando y charlando con un personaje de la historia del Camino de Santiago. ¿Con quién lo harías? Bueno, probablemente lo haría con un templario, Muy bien, muy bien. porque me parece que primero que aprendería mucho y bueno, ellos, los templarios, ese era un camino templario, entre otras cosas que es el camino, no sé, ¿viste? Fue un camino celta, un camino templario, una ruta romana, eh, bueno, y además de lo que es, ¿no? Un lugar de la peregrinación más importante o una de las más importantes del mundo, al menos para el cristianismo, y, y bueno, y un montón de otras cosas, pero me gustaría, eh, ellos guardan todavía muchos secretos o muchas cosas, tenemos muchas preguntas que hacerle a los templarios Sí, que sin todavía no duda. tienen respuesta, entonces por ahí me sentaría a charlar en por ahí hasta mismo en, en la fortaleza que tienen ahí en el camino, le haría una entrevista ahí. Muy bien, muy bien. Oye, si algún día te encontrases en el camino con alguien como Santiago, ¿qué le preguntarías? Ay, bueno, este, que el querido Santiago, al que todos abrazamos, ¿no? Cuando llegamos. Eh, bueno, le preguntaría si considera que estoy en su camino, ¿no? Creo que siento la responsabilidad como peregrino que ha hecho el camino y que, bueno, como te dije, tuve la oportunidad, el privilegio, considero yo, de hacer el curso de hospitalero y espero que algún día poder ir ahí a recibir algún albergue a los peregrinos, de bueno, si soy digno del camino, ¿no? Si sigo en el camino, si no me he desviado, he caído en alguna oportunidad, pero más allá de eso, que nos puede pasar a todos, si soy digno del camino, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Oye, sí, ahora sí que estamos aquí terminando. Pero al revés, no te voy a preguntar nada. Quiero pedirte un pequeño favor, que dejes un mensaje sobre el camino para el camino. O sea, de un peregrino para los peregrinos. Lo que quieres decir, lo que te dé las ganas. Por favor. Bueno, eh, no, lo que le diría es que, bueno, que sigan caminándolo. Aprendimos los que estuvimos ahí, que no necesitamos estar en ese trayecto, que el camino, mirá, yo cuando llegué a Santiago de Compostela seguí hasta Finisterre, ¿no? Y cuando llegás a ese borde, donde ya no, por más que quieras, no podés seguir caminando porque es el fin de la tierra, como decían los romanos, eh, pero vos ves el mar, vos viste que hay palabras que son recurrentes en el camino, como la oca, como estela, y yo lo que vi cuando miré el mar ahí, vi una estela es un camino que sigue donde no se puede caminar físicamente, ¿no? Sí. Y eso para mí fue una señal de que no terminaba acá. Y con la tristeza, por decirlo de alguna manera, de que ya no podía seguir caminando porque se terminaba la tierra, tuve la inmensa alegría, esa señal que vi yo, donde muchos por ahí ven una ola, yo vi una estela, un camino, eh, de que el camino seguía. Eso me dio una alegría que me dura hasta hoy y que me hace seguir transitando todo lo que viví ahí, me lo traje en la mochila y, y bueno, a decirle a los peregrinos de que no necesitan estar en ese trayecto para seguir en camino, digamos, para seguir transitando
y para seguir viviendo. Sigo viviendo esas vivencias hermosas que cuando yo escucho las tuyas me emociono porque sé lo que sentiste, porque yo también lo sentí, seguramente cuando yo o algún otro peregrino que entrevistás te cuenta las suyas, también te ponen la emoción a flor de piel. Y bueno, todo eso yo lo puedo seguir viviendo porque entendí que el camino sigue, no termina ni cuando llegué a mi casa, ni nunca. Termina cuando, bueno, quizá cuando termina nuestra existencia en este plano o no, eso no lo puedo responder, o termina cuando uno decide salirse del camino. Bueno, sigan en el camino, peregrinos, y buen camino. Buen camino, te digo yo, para Te, terminarnos aquí nuestra te di charla. el pie. Fue muchísimas gracias, Paul. Fue un placer, me encantó tus experiencias, tus historias en el camino. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu camino y un poco de tu camino aquí con nosotros. Y mi deseo es que vosotros ahí en Argentina puedan, y se lo desean, claro, volver el más rápidamente al camino. Bueno, antes de agradecerte y de despedirme, te quería comentar algo que por ahí es para que sea para conocimiento de todos los peregrinos que nos van a escuchar y de la gente interesada en el camino. En Argentina tenemos un tramo del Camino de Santiago que es válido, reconocido. Se puede hacer un trayecto en la ciudad de Buenos Aires, acá donde estoy yo, y que es válido para el camino inglés. No sé si lo sabías. Vas desde la En iglesia. Argentina no lo sabía, sé que en Brasil sé que también lo hay. Bien, En bueno, Brasil sí que lo hay. acá tenemos un tramo que va desde la iglesia eh, Apóstol Santiago hasta otra que se llama eh, Santiago Loyola. Bueno, son unos 26 kilómetros más o menos que te suman para el que quiera hacer el camino inglés, que vos viste que no cubre la distancia para la Compostela. Así que bueno, más allá de esta información para, para el peregrino de estos lares, bueno, agradecerte nuevamente la invitación, agradecerte que me hayas puesto un ratito en el camino, que me cargan las baterías de peregrino para seguir eh, andando y transmitiéndole a toda la gente esta maravilla que tenemos, que es el Camino de Santiago. Así que, bueno, el agradecido soy yo y, y bueno, agradecido eternamente con el camino, con toda la gente que conocí, que no quiero ni siquiera nombrarlos porque tengo miedo de olvidarme de alguno y realmente son mis hermanos, ¿no? Seguimos comunicados al día de hoy como hermanos que somos y bueno, mandarle un saludo a todos los peregrinos que conozco, los que conocí en el camino, los que conocí posteriormente a través de las charlas, de las entrevistas y también un abrazo grande a mis hermanos de la Asociación de Caminos de Santiago acá en la Argentina por el trabajo que hacen para difundirlo, para apoyar a las personas que están interesadas en el camino. Así que bueno, soy un agradecido de todo, de la vida, de todo lo que recibí y por eso me siento obligado también a darlo, a devolverlo, ¿no? Creo que nunca voy a terminar de devolver todo lo que recibí en el Eso es camino. imposible Así y que yo todavía no sé cómo hacerlo. no, es una tarea imposible, por eso no termina nunca. Y esta Nunca para es- mí es una oportunidad de seguir devolviendo, así que muy agradecido contigo. Pues yo igualmente, Pablo. Buen camino y hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, buen camino para vos y para todos los que nos están escuchando. Abrazo grande desde Argentina.